¿Alguna vez te has preguntado cómo la Biblia puede transformar tu vida diaria? Bienvenidos a La Luz de la Biblia, el podcast donde aprendemos las profundidades de la palabra de Dios. Quédate con nosotros mientras descubrimos juntos cómo las Escrituras pueden iluminar nuestro caminar. Prepárate para escuchar la palabra de Dios. En esta nueva generación de creyentes, estamos perdiendo el rumbo acerca del dinero, es decir, hemos distorsionado el propósito y el sentido y el porqué del dinero. La vanagloria de la vida, el afán, el deseo de tener más, ese deseo de siempre querer lo mejor y se está deseando cada vez más y más cosas, nos está confundiendo el corazón. Estamos reteniendo más y cerrando nuestra mano al necesitado. Dios le plació que nosotros fuéramos el conducto donde fluye el dinero. El problema está en que no dejamos que fluya y estamos reteniendo más. La generosidad es gratitud diferida o postergada a largo plazo. Es como un atleta de alto rendimiento donde entrena por años para competir en segundos por una medalla de metal, por una medalla de oro. En el corazón de Dios está en que todo creyente sea generoso. Todo creyente sea generoso, que abunde para toda buena obra. ¿Pero qué significa generosidad? Deuteronomio capítulo 15, versículo de 7 al 11, la palabra de Dios dice: cuando haya en medio de ti menesteroso, de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Versículo 10. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Versículo 11. Porque no faltará menesteroso en medio de la tierra, por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre, al menesteroso en tu tierra. Esta cita bíblica dice que extenderás la mano, vas a abrir la mano liberalmente, tener la mano abierta, y eso es generosidad. Generosidad es tener siempre la mano abierta para que el necesitado tome lo que le haga falta. Le darás lo que necesite. La generosidad, aunque no está directamente en el fruto del Espíritu, sí está implícitamente en la palabra benignidad, porque la palabra benignidad connota conmiseración, y esta palabra conmiseración significa dar al que tiene algún mal, y ahí entra la generosidad. La generosidad debe de ser parte del carácter cristiano. Es un distintivo y diferenciador de los demás. La generosidad dice que el dinero no te gobierna, que el dinero no te domina, por eso das. La generosidad es un mecanismo entre el que tiene que dar y el que no tiene y el necesitado. La palabra de Dios nos va diciendo sobre el último rincón. En Levítico capítulo 19, versículo del 9 al 10, dice así la palabra de Dios: cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, ni rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Más adelante en Levítico 23, 22, dice que cuando segareis las mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Luego en Deuteronomio 24, versículos del 19 al 20, también dice: cuando siegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás a recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano, para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recogerás o recorrerás las ramas que hayas dejado detrás de ti. Será para el extranjero, para el huérfano, para la viuda. Dios mandó a su pueblo a no cosechar hasta el último rincón. Y esto era
para el necesitado, para que el necesitado recogiera, para que recogiera su sustento. Y en ese proceso de la cosecha, cuando se caía el fruto, lo tenía que dejar, ya no lo podía levantar. El pueblo de Israel tenía la instrucción en dejar el fruto caído de su campo. Si olvidaba alguna gavilla, no podía regresar por ella, no podía recoger las ramas que quedaban atrás. La instrucción era que lo dejara para el pobre, que lo dejara para el huérfano, que lo dejara para la viuda, que lo dejara para el extranjero. En pocas palabras, para el desamparado, para el que padece necesidad. Aquí vemos el corazón de Dios con respecto al tema. Dios cuidando al desamparado para que pudiera salir de su pobreza, para que pudiera cubrir sus necesidades. Entonces le dice al que tiene que dar, deja el último rincón, para que te bendiga Dios con toda obra de tus manos. El objetivo era que no hubiera mendigos en Israel, no hubiera pobreza extrema, aunque bien es cierto que la palabra de Dios dice que no iba a faltar necesitados. Pero lo que Dios no quería es que hubiera pobreza extrema en su pueblo amado. Segunda de Corintios 8, 14 y 15. También la palabra de Dios dice, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Para que haya igualdad. Porque escrito está, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Había una bendición. Dios cuidaba al desamparado, pero también iba a cuidar del que daba. Dios le dice, yo te voy a bendecir a ti y a toda obra de tus manos. En otras palabras, Dios le dice, yo te voy a pagar. ¿Se imagina? ¿Se imagina? Que Dios mismo es el que se va a encargar de pagar. ¡Wow! Yo quiero que Dios me pague, ¿verdad? Porque Dios es generoso por naturaleza. Proverbios 19:17 dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. A Jehová le presta al que ayuda al pobre. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es justo para olvidar a vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a sus santos y sirviéndoles aún. Aún. Pero ¿cómo se aplica para nosotros el último rincón? Bueno, en dar intencionalmente, en dejar un margen en nuestro presupuesto, con la intención de siempre estar dispuestos a ayudar al necesitado. ¿Cómo aplica? En no procurar tanto para nosotros y dejemos un margen para que otros recojan. Dios provee el mecanismo para que los que tienen sean generosos, pero también los que necesitan trabajen para conseguir su sustento. Es interesante que en el texto del último rincón de esas citas dice que se lo dejen al necesitado para que él vaya y recoja su sustento. No le dice al que tiene, dal, recoge y busca al pobre y dalo. No, le dice que el pobre o el necesitado vaya y recoja. Eso se necesita un esfuerzo y eso se necesita un trabajo. Pero sin embargo queremos hasta el último rincón, hasta el último peso para nuestro bolsillo. A veces regateamos con personas con escasos recursos económicos porque nos han enseñado que eso es negociar. No negocie tanto con el que tiene escasez. Deje un rincón para que cosechen. Con frecuencia nuestra falta de generosidad es más una evidencia de nuestra poca confianza de la fidelidad de Dios y de nuestro egoísmo. Pocas veces es porque en realidad no tenemos nada que dar. Proverbios 11, 24 y 25 dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada y el que se saciare, él también será saciado. El Salmo 37, 21 dice, el impío toma prestado y no paga, y la segunda parte, mas el justo
tiene misericordia y da. El justo tiene misericordia y da. Pero, ¿por qué no damos? Una de las causas por las que no damos o ayudamos al necesitado es porque no nos involucramos tanto. Y eso es como cerrar los ojos al necesitado. La generosidad que Dios espera de sus hijos no es mecánica, no es estricta, no es mezquina, como contando los pesos, sino sensible al clamor del necesitado. Proverbios 28-27 dice: el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. El que aparta sus ojos, el que no quiere ver la necesidad. Proverbios 21:13 dice que el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. El que cierra el oído, es decir, el que no quiere escuchar al necesitado, a veces no se quiere acercar a algunas personas porque dice: no, me va a pedir. Y quizá tenga una necesidad genuina. Y esto nos pone a pensar, esta segunda parte de este proverbio que dice: él también clamará y no será oído. Nos pone a pensar de cuántas oraciones no han sido escuchadas porque también nosotros hemos cerrado el oído al clamor del necesitado. Piénselo. Proverbios 14:31 dice: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Lo honra. Lo honra. Proverbios 14:31, la Nueva Traducción Viviente, dice: quienes oprimen a los pobres insultan a su Creador, pero quienes lo ayudan lo honran. Lo honran. Entonces, cuando uno da al pobre, también estamos honrando a Dios. En el último rincón es donde habita la misericordia de Dios para quien padece en necesidad. Entonces, cuando uno da al pobre, también estamos honrando a Dios. El cristiano debe de ser fácil de convencer cuando se le presenta la necesidad. Debe de ser desprendido, debe de ser liberal, debe de ser con un corazón sensible. Entonces debe de abrir su mano, abrir sus ojos y abrir sus oídos para el necesitado. Y eso es generosidad. Martín Lutero dijo, y cito: Dios no necesita mis buenas obras, mi vecino sí, mi prójimo sí. Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestras buenas obras llevan al no creyente a hacer preguntas del por qué lo hacen, qué es lo que los mueve a hacer. Y de alguna forma ven que existe un Dios real, vivo, y glorifican a Dios. Para hacer buenas obras se necesita generosidad. Para hacer buenas obras, sin duda, se necesita generosidad. El problema de que cada vez hay más necesitados no es porque la tierra no tenga los recursos suficientes para el ser humano, de lo que el ser humano necesita. Génesis 8:22 dice: mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera ni la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. La Nueva Traducción Viviente lo traduce: mientras la tierra permanezca, habrá cultivos, habrá cosecha, frío, calor, verano, invierno, día y noche. Eso quiere decir que va a estar todas las estaciones del año para que haya fruto, para que la tierra dé fruto. El Salmo 72:16 dice: será echado un puñado de grano en la tierra, y en las cumbres de los montes su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. La Nueva Traducción Viviente dice: que haya grano en abundancia para toda la tierra, que broten aún en la cima de las colinas, que los árboles frutales florezcan como los de los Líbanos, y los habitantes crezcan como la hierba en el campo. Es decir, que en todo lugar iba a dar fruto la tierra.
El Salmo 145, versículo 16 dice, abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Un Dios generoso lo vemos en toda la palabra de Dios. El Salmo 116, 7 dice, vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. El Salmo 34, 8 dice, gustad y ved, cuán bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Este versículo, el Salmo 34, 8, el rey David, él es el que lo escribe, hace una invitación diciendo, prueba, experimenta en carne propia la bondad de Dios, su provisión, su protección, su cuidado. No es un asunto de provisión, sino de distribución. Como raza humana hemos sido pésimos mayordomos. El economista estadounidense Jeffrey Sachs menciona, y cito, existen suficientes recursos en el planeta para que todos los seres humanos vivan de forma próspera, siempre que se gestionen de manera equitativa y sostenible. No es un asunto de provisión, es un asunto de distribución. Por la avaricia y la codicia de algunos, olvidando al necesitado, menospreciando los principios eternos de Dios, por retener más de lo que es debido, y por un corazón insensible, por un corazón endurecido. Pero la generosidad es el medio para hacer el cambio. Pero ¿qué pasa con aquel creyente que dice que es hijo de Dios y no quiere dar? Primera de Juan 3:17 dice la palabra de Dios, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? El apóstol Juan lanza una pregunta como poniendo en tela de juicio si en verdad es cristiano, si en verdad ha sido regenerado, si en verdad ha nacido de nuevo, si en verdad mora el Espíritu de Dios en él. Pero él no logra entender el por qué cierra su corazón al necesitado. Romanos 5:5 dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ya el amor de Dios ha sido derramado sobre nosotros. Ya estamos capacitados para dar. El problema es que no es capacidad. El problema es que no queremos dar. Santiago 2:15 al 17 lo dice de esta manera: si un hermano o hermana están desnudos, habla de su vestimenta, y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué provecha? ¿De qué provecha? Él está diciendo, ¿de qué le sirve que le digas, Dios te bendiga, voy a orar por ti, y tienes que darle y no le das? Él dice, ¿de qué le sirve eso? No está diciendo que eso no sirva. Sí, por supuesto que sí, son disciplinas que se tienen que hacer. Pero el problema es que si tú tienes en ese momento y no le das, ¿de qué le aprovecha? ¿De qué le aprovecha? Proverbios 3, 27 y 28 dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. No, subraye, a quien es debido. Cuando tuvieres poder para hacerlo, no digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Siguiendo el pasaje que continúa de 1 de Juan 3, 18, dice, hijitos míos, no ames de palabras ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. En pocas palabras, se tiene que ver la generosidad. La fe es activa, no pasiva. El testimonio contundente de que Cristo vive en nosotros es cuando administramos el dinero bíblicamente, a la manera de Dios y no nuestra manera. Las personas no se sorprenden por cuánta Biblia sepamos. Ellos no se sorprenden por eso. Por supuesto lo tenemos que hacer, tenemos que seguir creciendo en la palabra de Dios, es un deber. Pero las personas que no son creyentes no se sorprenden por eso, se sorprenden
por nuestra generosidad, por el vivir día tras día la palabra de Dios y mostrar la generosidad liberalmente. Robert Murray decía, y cito, el dar es una evidencia de su condición como verdaderos cristianos. Y es verdad. Para tener esa clase de generosidad también se necesita amor. En 1 Corintios 13:13 el apóstol Pablo dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para que fuese quemado y no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve. Tú puedes ser generoso, tú puedes ser el mejor filántropo, pero si no lo estás haciendo de la manera correcta, de nada te sirve. De nada te sirve. Ante los ojos del juez santo y soberano, tú puedes ser muy generoso o filántropo, pero si no tienes amor, de nada te sirve. La generosidad y el amor están entrelazados, están entreligados. La generosidad no es una carga, sino una oportunidad para reflejar el amor de Dios. Esta actitud la tenía la iglesia de Macedonia. Ellos daban con gozo, en abundancia, a pesar de su pobreza, a pesar de su carencia. La Biblia nos enseña que la generosidad no es un asunto de cantidad, sino un asunto del corazón. La Biblia nos enseña que en la generosidad no es un asunto de cantidad, sino un asunto del corazón. Segunda de Corintios 9, 6 al 8 dice la palabra de Dios, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunden en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Pero ¿cómo tengo que dar? ¿Cómo daba la iglesia así? La iglesia de Macedonia, ¿cómo daba así? Bueno, en 2 de Corintios 8 del 1 al 2 dice que, hablando de la iglesia de Macedonia, el apóstol Pablo dice a sí mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. ¡Wow! La iglesia de Macedonia se desbordaban a pesar de sus carencias. Ellos dieron de la gracia de Dios, y eso habla de su actitud, que no importando sus tribulaciones, las carencias económicas, no lo detuvieron para dar con generosidad. Ellos dieron con la actitud correcta. Dios evalúa nuestras acciones con base en nuestras actitudes, de cómo enfrentamos las cosas y de cómo tomamos decisiones. El apóstol Pablo decía de la iglesia de Macedonia en los siguientes versículos 3 y 4 dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de ellas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Aquí es como un aplauso que el apóstol Pablo le hace a la iglesia de Macedonia, porque dice, yo doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de ellas, a pesar de su situación. De ninguna otra iglesia el apóstol Pablo habla así, solo de la iglesia de Macedonia. Esta iglesia lo hacía voluntariamente. No tenían que decirles que dieran, ellos daban. Ellos habían suplicado al apóstol Pablo para que les permitiera participar. Ellos entendían que era un privilegio el dar. Cuando uno entiende que el dar es un privilegio, las cosas cambian. Totalmente, las cosas cambian. Ellos dieron como propuso en su corazón. Ellos
no dieron con tristeza, no con necesidad o obligación, lo dieron con gozo, con alegría en su corazón. Pero ¿cómo pudieron dar así la iglesia de Macedonia a pesar de su situación? Bueno, el versículo 5 dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. Para dar de esa forma, como la iglesia de Macedonia, uno se tiene que entregar al Señor. Cuando uno se da, eso dice qué tanto te has entregado al Señor y qué tanto te has desprendido de las cosas materiales. Y eso revela si el dinero te domina o es Dios el que está gobernando tu corazón. Por eso en Lucas capítulo 6, 16, versículo 13, el Señor, sabiendo que los fariseos eran ávaros, que tenían avaricia en su corazón, Él dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno, amará al otro, o estimará al uno, menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. A los dos no puedes, escoge uno. En pocas palabras está diciendo, defínete, ¿a quién vas a servir? ¿A Dios o al dinero? En la generosidad es una evidencia a quién realmente le sirves, a Dios o al falso Dios del dinero, porque ahí muestras quién te está gobernando. Los de Macedonia primeramente se entregaron al Señor. Con los hermanos de Macedonia vemos cómo desprenderte de algo produce alegría. Cuando tú ves que a la persona que ayudas le agradece a Dios por escuchar sus súplicas, eso da gozo, eso da felicidad, eso da alegría. Y es una bendición poder ayudar a los demás. Cuando ves que eres útil y alguien se alegra de recibir lo que necesitaba y la persona a quien ayudas ora por ti y te bendice, eso produce alegría y gozo en el corazón. Cuando marcas a alguien por tu generosidad, esa es una extrema bendición. Yo le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que dio con alegría al Señor? Note que le pregunto que dio al Señor. La clave de dar con alegría es rendirse al Señor y pedirle que nos dirija para saber cuánto quiere Él que demos. Si usted da solamente a la iglesia, si usted da a un ministerio, si usted da a un necesitado, eso es caridad. Pero darle al Señor es un acto de adoración. Es expresar con amor y gratitud a nuestro Creador, a nuestro Salvador y a nuestro fiel proveedor. Alguien dijo, una persona humilde no es una persona que se odia a sí mismo. Una persona humilde no es una persona que se ama a sí mismo. Una persona humilde es una persona que se olvida a sí mismo. Piensa menos en ella y piensa más en otras personas. Quiero terminar con una carta que una persona se lo escribió a su amigo. Y decía así, un hombre del tercer siglo, anticipando la muerte, le escribió una carta a su amigo con las siguientes palabras. Este mundo es un mundo malo. Un mundo increíblemente malo. Pero he descubierto en medio de él un pueblo tranquilo y santo, que ha aprendido un gran secreto. Han encontrado un nivel de felicidad que es 1000 veces mejor que cualquier placer de nuestra vida pecaminosa. Ese pueblo son despreciados y perseguidos, pero no les importa. Han vencido al mundo. Se llaman cristianos y yo soy uno de ellos. Gracias por escuchar el podcast A la Luz de la Biblia. Oramos a Dios que este mensaje haya traído paz y fortaleza a tu corazón. Recuerda que cada día es una nueva oportunidad para acercarte a Dios y encontrar en su palabra el consuelo y la guía que necesitamos. Si este mensaje tocó tu vida, compártelo con alguien que también pueda necesitarlo. Gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio.
Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes.